distribución normal estandarizada, es decir, utilizando las tablas de área que tenemos para esta distribución normal estandarizada. En ello, entonces, vamos a necesitar siempre el desvío estándar poblacional. El problema puede estar definido en función de la media muestral o puede estar definido en función de la media poblacional. Por consiguiente, este dato es importante para esa transformación. Aquí tenemos la transformación en términos de una población finita. Entonces, este es el factor de corrección simplemente para ello. Eso como primer caso. El segundo caso es una generalización del primero. O sea, no tenemos la afirmación de que la población sea normal. Puede ser cualquier población, con cualquier tipo de distribución de probabilidad. Lo único que exigimos es el conocimiento de la varianza de esa población. Si nosotros tenemos cubierto este antecedente y aparte de eso, para no estar incurriendo en el primer caso, porque son excluyentes cada situación, necesitamos de que la muestra aleatoria de esa población debe ser una muestra grande. Lo único que necesitamos garantizar acá es de que la muestra sea grande para concluir también que la media muestral tiene una distribución normal o tiende a la distribución normal. A esta condición se la conoce como el teorema central del límite, que no hace referencia a tipo de población específica, lo único que hace es que la muestra que se obtiene de esa población sea muestras grandes, es decir, bastante grandes. El límite que se tiene es de 30, pero eso es un límite inferior donde podemos hablar de que se está utilizando una muestra grande. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá la misma situación con para una población infinita o para una población finita. No va a cambiar esto, va a seguir siendo la misma expresión en ambos casos. Entonces, esta expresión que nos traduce la información que se tiene en términos de una muestra o en términos de la población en cálculo de probabilidades a la variable normal estandarizada. Es decir, nos permite utilizar nuevamente la tabla de áreas para poder hacer esos cálculos de probabilidad. Si la varianza de la población es desconocida, ¿sí?, y la muestra es muy grande, no en el límite de esto, sino bastante grande, entonces la variable z puede ser formulada en términos del desvío estándar muestral. Si yo no conozco la varianza y tengo una muestra muy grande, este teorema me indica de que la aproximación a la normal se puede realizar utilizando el desvío estándar muestral. El desvío estándar, pero la condición es de que la muestra sea bastante grande. No próxima del límite, no próxima del límite. Bastante grande. Donde el S que reemplaza al sigma es el desvío estándar muestral, que es la raíz cuadrada de la varianza que genera la información muestral que se tenga en ese problema de aplicación. Ese es el segundo caso que involucra lo que se llama el teorema central del límite, resumido para esta situación particular donde tenemos este tipo de análisis. El tercer caso es un caso particular que no está contemplado en los dos casos anteriores.
Primera condición que define el tercer caso es de que la población que estemos analizando sea normal. Es un antecedente sumamente importante para este tercer caso. Y tenemos la varianza desconocida de la población y la muestra que estamos utilizando para este estudio probabilístico es una muestra pequeña, con un n menor que 30. Observen que las condiciones son distintas a las condiciones establecidas en el caso 1, caso 2. Al ser distintas, entonces aquí tenemos una situación particular. Igual que en los anteriores casos, estamos analizando la media muestral. Ahora, esta media muestral asociada a esta muestra pequeña en estas condiciones ya no es normal. Si esto fuera conocido, por el primer caso se traduciría en una normal, pero no es conocida. Y aparte de eso, la muestra es pequeña. Por consiguiente, esta media muestral es una variable, sigue una distribución llamada T de Student, con n-1 grados de libertad. N es el tamaño de la muestra menos 1 grados de libertad. Se define entonces otro tipo de distribución de probabilidad fuera de la distribución normal estandarizada, que tiene las mismas características, casi los mismos atributos que la normal estandarizada, llamada T de Student. La variable que define a esta distribución es una variable aleatoria T, y si ustedes observan esta definición es similar a la variable Z. La única diferencia está en que el desvío estándar ahora no es el desvío estándar muestral con denominador n, sino es el desvío estándar muestral con denominador n-1. Por eso que tiene n-1 grados de libertad como parámetro de esta distribución T de Student. El S circunflejo no es más que la raíz positiva de la varianza circunfleja, es de la cuasi varianza, donde el denominador de la suma de cuadrados es n-1. En cambio, si el denominador es n, tenemos simplemente el S cuadrado. Esa es la varianza muestral. Y en la cuasi varianza, el denominador es n-1. Entonces, todo cálculo de probabilidades que involucre a la media muestral o a la media poblacional en estas condiciones establecidas como tercer caso, debe ser resuelto utilizando la distribución T de Student. En la distribución T de Student vamos a ver qué es esa distribución T de Student. Es una distribución cuya forma es campaniforme, igual que la normal, unimodal, igual que la normal, simétrica respecto de t igual a 0, igual que la normal, asíntota al eje de la variable t, igual que la normal. Lo único que difiere de la normal es más achatada que la normal estandarizada. Más achatada quiere decir más aplanada. Más aplanada quiere tener un comportamiento más aplanado con la misma composición que la normal, significa que este modelo genera un modelo que que contempla datos mucho más dispersos que la normal. La dispersión de esta distribución es mucho mayor que la dispersión de la normal estandarizada. Bien, este es el modelo que define a la distribución T de Student. No necesitan ustedes memorizar ello. Lo único que tienen que ver es de que se trata de un modelo que solamente depende de un dato que tiene que ser conocido, que aquí en
En la transparencia está como phi, como la letra griega phi. En el libro de Rufino Moya está como R. Hace referencia al único parámetro que necesitamos conocer para poder utilizar este modelo como un modelo probabilístico para cualquier cálculo de probabilidad que queramos representar a través de él. Esa letra o ese parámetro se conoce como los grados de libertad de esa variable t. Otra cosa importante es, igual que la variable z, los valores que asumen son desde menos infinito hasta más infinito, porque presenta esa propiedad de ser asíntota al eje de la variable t. O sea, quiere decir que esta curva nunca cruza al eje que contiene a la variable. Es asíntota a él. Grados de libertad está relacionada con el número de variables aleatorias que se utilizan para definir la variable t. Otra cosa que les había dicho era este símbolo que tenemos acá, que está dentro de esta estructura, es la famosa función gamma de n. La función gamma de n es una integral definida entre 0 e infinito de x a la n menos 1 por e a la menos x. No sé si ustedes conocen esa función gamma. Es, por si acaso, voy a colocarla en este color verde. Aquí la función gamma de n es igual a una integral definida desde 0 hasta infinito de x a la n menos 1 por el exponencial a menos x diferencial de x. Y esto es en su forma numérica es igual al factorial de n menos 1 para todo n que pertenece a números enteros naturales. Si este es un número entero, entonces hay un número entero, por consiguiente el resultado de esta función gamma, de esta integral, es el factorial de ese exponente, de este factor que está presente dentro de la integral. Eso para efectos de la parte matemática. Sus propiedades hemos mencionado que tiene media igual a 0 y tiene varianza dado por este cociente, los grados de libertad sobre los grados de libertad menos 2. O sea que existe una distribución con dispersión definida solo para aquellas distribuciones con los grados de libertad mayores a 2, porque no hay denominador negativo, no hay varianza negativa, por tanto, tampoco hay denominador cero. La única manera de que exista esta distribución es para grados de libertad mayores a 2. Cuando nosotros tenemos la afirmación de que una variable es una variable t de student con sus respectivos grados de libertad, esa variable t de student tiende a la normal a medida que n se hace cada vez más grande. Estamos entrando a la situación del caso 2. El caso 2 que exige que las muestras sean grandes es esta situación. Muy bien. Igual que para la variable normal estandarizada, para la variable t de student también existen tablas de probabilidad que les he presentado en la clase anterior.
Muy bien, ese es el repaso de esta parte de la materia y tenemos que hacer ejercicios para luego pasar a otra definición. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahora hay 50 estudiantes en sala, 50 personas. Espero que por lo menos uno diga algo al respecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En el chat nadie. Por si acaso les he saludado con la debida anticipación. A los que acaban de incorporarse también los vuelvo a saludar. Muy bien, entonces no habiendo dudas, continuamos. Ahora tenemos acá un ejercicio que hace referencia al siguiente enunciado. Dice, una máquina vendedora de refrescos está regulada de modo que la cantidad despachada tenga distribución normal con media muy igual a 7 onzas y desvío estándar y sigma igual a 0.5 onzas. Si se toma una muestra de 9 vasos, ¿de qué valor excederá el 95% de las medias de la muestra? Es necesario que se cumpla el teorema central del límite para responder el inciso A. Explique. Este enunciado está en el libro, en la página 598, es el ejercicio 9, por si acaso, en el libro de Rufino Moya de probabilidad. Muy bien, pasamos a resolver. Del enunciado de este problema podemos identificar que la variable asociada a esta población es o se puede identificar a través de esta redacción. Cantidad de refresco en onzas por vaso despachadas por la máquina. Estamos hablando, tenemos una máquina que despacha refrescos, está regulada de tal manera que va a despachar una cierta cantidad de refresco que está medido en onzas y por vaso. Aquí dice, una máquina vendedora de refrescos está regulada de modo que la cantidad despachada tenga una distribución normal. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de que este enunciado establece que la población que estamos analizando es una población normal. Tiene una media de 7 onzas y un desvío estándar de 0,5 onzas. ¿De acuerdo? Esa es una etapa de evaluación del enunciado y la extracción de la información correspondiente. Posteriormente, se hace que se toma una muestra aleatoria de 9 vasos. 9 vasos. Entonces tenemos la media muestral para cualquier muestra que se haya tomado de esa máquina, estará dada por la suma de los valores que vaya a observarse para cada uno de los componentes de la muestra aleatoria. Voy a dividirlos sobre 9 porque son 9 vasos. Ahora tenemos que identificar cuál es la distribución que puedo asociar a esta media muestral en estas condiciones. Estoy en el primer caso. Estoy hablando de que se trata de una población normal y la varianza es conocida. Entonces, es el primer caso. En el primer caso se establece, si yo tengo esa información, directamente puedo concluir de que la media muestral es normal.
¿Qué significa de que sea normal? Significa que yo tengo una variable z equivalente que en términos de esa media muestral y la media poblacional transfiera o convierta la variable original de la media muestral en la variable normal estandarizada. Podemos observar que tenemos los datos que requiere el problema y dice, puedo entonces ahora entrar a la formulación de la primera pregunta. ¿De qué valor excederá el 95% de las medias de la muestra? ¿Qué significa eso en símbolos? ¿Qué es lo que está representando? Tenemos toda la información teórica, tenemos toda la extracción de la información que nos da el problema. Ahora entramos a la fase de resolución y tengo que saber expresar la expresión que equivale a esta afirmación o solicitud de cálculo en términos de los símbolos que representan a la media muestral, a la media poblacional, la varianza y todos los que participan en esta información teórica. ¿Cuál es la redacción? La redacción o la relación simbólica que sea equivalente a esa pregunta del inciso A. ¿De qué valor excederá el 95% de las medias de la muestra? Cuando vemos un porcentaje, sabemos que porcentaje es sinónimo de probabilidad, porque cuando yo divido sobre 100 tengo un valor numérico entre 0 y 1. Por tanto, ese 95% es un sinónimo de probabilidad. Ahora, ¿qué está dentro de ese enunciado de probabilidad? O sea, lo que se tiene acá es una P de algo, ¿sí? Por el concepto de este 95%. Ahora, ¿qué símbolos está dentro de ese paréntesis? Esta es la etapa que ustedes no logran superar cuando están haciendo alguna aplicación de esta teoría. Y les pido por favor repasar, hacer prácticas de esta etapa. Ahora dice, aquí hace referencia de las medias de la muestra. De las medias de la muestra. ¿De qué valor excederá de las medias de las muestras? Entonces, ¿quién es la media de las muestras? La media de las muestras es la media muestral. Excederá, será mayor a un valor x barra sub 0. Eso es lo que estamos queriendo calcular. Estamos queriendo determinar ese valor. ¿De qué valor excederá la media de las muestras en un 95% de los despachos? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral exceda de este valor? Es 0,95. ¿De acuerdo? Esta es la parte crítica, porque después de acá es simplemente hacer esta transferencia de este cálculo de probabilidades en términos de z y luego utilizar la tabla para tener el valor numérico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
No hay. Entonces, lo que viene es simplemente la fase de cálculo. Aquí he colocado con la letra C, que es lo que yo quiero, necesito responder al problema. ¿Sí? Entonces voy a buscar eso. Puedo considerar mayor o simplemente mayor o igual. Se trata de una variable continua. No hay diferencia en que sí o no se incluya el límite. No hay ninguna diferencia cuando la variable es continua, porque cuando la variable es continua, el cálculo de probabilidad se hace como cálculo de área y el área de un punto es cero. Por consiguiente, no hay problema de que se incluya o no se incluya el límite. Entonces, ¿qué hacemos? Esta expresión que está dada en términos de la media mocha lo transformamos en términos de z utilizando esta información. Esta afirmación donde la variable z siempre va a ser reemplazada o va a ser equivalente a esta expresión donde tenemos en el numerador la diferencia de las medias y en el denominador tenemos este desvío estándar sobre la raíz cuadrada de n. Este desvío estándar sobre la raíz cuadrada se llama el error estándar de la media o el desvío estándar de la media muestral, que es lo mismo. ¿Eh? Cuando se habla de error estándar, se está hablando de esta expresión. Entonces tenemos esa transformación. A C le voy a quitar mu, voy a dividir sobre sigma raíz cuadrada de n, luego tengo esta probabilidad. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una probabilidad dada en términos de la variable z, quiere decir que estoy habilitado a utilizar la tabla. Pero cuando voy a utilizar la tabla tengo que verificar qué tipo de tabla estoy utilizando. La probabilidad puede ser acumulada hacia la derecha o hacia la izquierda. Hay tablas en ambos sentidos, en un sentido o en el otro sentido. Entonces, en función del tipo de tabla que yo esté utilizando, voy a tener que hacer las adecuaciones de esta formulación para usar la tabla. En la tabla que nosotros hemos utilizado o tenemos para utilizar, que es la que he presentado acá. Esta tabla es de la función de distribución normal estandarizada con probabilidad hacia la izquierda. Probabilidad hacia la izquierda quiere decir que estamos hablando de que para utilizar esta tabla tengo que cambiar de sentido esta desigualdad. Para cambiar de sentido esta desigualdad uso el complemento. Si de z a la derecha de este valor la probabilidad es 0,95, a su izquierda es el complemento, es 0,5. Entonces busco en la tabla esta probabilidad de 0,05 y hago la lectura en los extremos. 0,05, estamos hablando de 1,60 este valor. ¿Cuánto es? Menos 1,6 en la columna 4. ¿Sí? En la columna 4. Menos 1,64. Entonces, todo este valor, toda esta expresión vale menos 1,64. Cuando hago esa igualdad, la única incógnita es C. Entonces, el valor de C había sido de 6,73 onzas. Sé que hay personas que tienen dudas sobre algo. Quiero escucharlos y quiero que me digan dónde está la duda. ¿Preguntas?
Ingeniero, disculpe, buen día. Buen día. No le di muy bien la parte por qué hay que cambiar el sentido de la probabilidad. Ahí bien. Ok. Lo que va es lo siguiente. ¿Dónde estoy? Estamos acá con esta probabilidad, ¿eh? Con esta probabilidad de, primero, esta, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que si yo quiero hacer una representación, tendría, por ejemplo, esta situación de tener la distribución normal estandarizada. Voy a tratar de sacar lo más próximo posible. Aquí tenemos la variable z. Sabemos que la variable normal estandarizada, esta es la normal 0, 1, y sabemos que ella es simétrica respecto de este valor 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos cuando queremos esquematizar o trasladarlo esto en el gráfico? Lo que se identifica es de que se tiene aquí un valor que divide esa campana, que es el C menos U sobre sigma raíz cuadrada de n, y ella tiene área a su derecha igual a 0.95. La tabla que nosotros utilizamos o estamos utilizando es una tabla que está con esta definición, función de distribución de probabilidad. Entonces, esta tabla está dando la probabilidad de que la variable z sea menor o igual a z sub z. Entonces, acá en la parte central está esa probabilidad. En esa parte central está esa. Entonces, si yo voy a leer estos datos, tengo que leer esta probabilidad en este sentido. ¿Por qué? Porque si yo leo la probabilidad que está dando acá en esta tabla, voy a estar leyendo este otro extremo, el lado positivo, pero no está cumpliendo la condición de la afirmación, de tener a su derecha el 95% del área de la campana. Y si yo hago lectura del 0,95, aquí voy a leer 1.64 positivo. Y cuando hago con positivo voy a llegar a otro valor que no va a ser el valor correcto. Entonces, adecuando a la tabla, voy a considerar este extremo. O sea que para completar la campana, este área vale 0.05. ¿Ok? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay? Disculpe, ingeniero. eh, Sí. Al momento de elegir el 0,5, bueno, hay varias opciones. ¿Por qué elige esa? Quería saber ¿Por por qué qué. varias opciones? 0,5, 2, 0,5. Aquí, Sí, este tiene que ser el valor más próximo a ese valor que estamos buscando. Este ya está muy alejado, está con 15 a más. Esto está muy abajo con cerca de
no sé cuántos dígitos más. Entonces, este es el más próximo a 0.5 por este otro 0. ¿Sí? Por este otro 0. Aquí ya está 54, aquí está 53. O sea que estamos buscando el valor más próximo. Ahora, si nosotros buscamos realmente el valor exacto, si nosotros queremos buscar el valor exacto, podemos ir utilizando la herramienta que tenemos a disposición también. En esto voy a abrir donde, a ver, abriré un otro. Aquí tenemos, por ejemplo, la Excel. Cuando nosotros queremos calcular este cálculo de probabilidades, ¿sí? Vamos a utilizar una función de Excel, la función que me da la distribución normal estandarizada. Solamente que en esta formulación conozco la probabilidad y estoy buscando el valor de z, o sea, es el procedimiento inverso. El procedimiento inverso significa ¿qué cosa? Significa que yo tengo que buscar para cualquier celda, puedo colocar igual y voy con la opción inversa. Y ahí tenemos las distribuciones de probabilidad inversas. Y una de ellas es la normal estandarizada. ¿Sí? Normal estandarizada. Cuando hago normal, 2 clics, ahí tenemos la inversa de la distribución normalizada. ¿Y qué me exige? La probabilidad. ¿Y qué probabilidad tengo que leer? Eso es la probabilidad a la izquierda. Porque cuando vamos a esta función, aquí está la nota. Dice, probabilidad es una probabilidad asociada a la distribución normal, un número entre 0 y 1 inclusive. Está diciendo que tengo que ser siempre la distribución hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, esa probabilidad, si yo le doy 0,95, que está en estoy hallando ¿cuánto? Vean ustedes qué es lo que va a ocurrir si yo le doy acá 0,95. Me da 1.64, 90 y tanto y alguna cosa. ¿Sí? Me da ese valor de 0.6448, que en la tabla no existe ese valor. Tenemos solamente hasta 1.64 nada más y no tenemos los otros dígitos. ¿Sí? Entonces, eso y da positivo, ¿por qué? Porque he colocado 0,95, ¿qué significa? Que a la izquierda de esto hay un área de 0,95. Pero si yo hago la misma, voy a copiar acá, y coloco 0.05, a corregir. Ahí está con 0.05, da 1.6448, el mismo valor solamente con signo negativo. ¿Por qué? Porque la distribución normal estandarizada es simétrica. Es simétrica. Aquí, si yo tengo este valor, si yo voy a cortar por una recta acá, voy a buscar el otro valor que es positivo. ¿Sí? La distribución normal tiene esa característica.
Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, continuamos entonces. El inciso B del enunciado dice, es necesario que se cumpla el teorema central del límite para responder, explique. ¿Qué es el teorema central del límite? El teorema central del límite, les he mencionado acá, es este teorema, que la media, cualquiera que sea la distribución, sea normal o sea cualquiera que sea la distribución, siempre va a tender a la normal y se va a aproximar más a medida que las muestras sean más grandes. Es necesario que se cumpla esa condición en la resolución de este problema cuando se tiene esos antecedentes. No es necesario. ¿Dónde está ese problema? No es necesario. ¿Por qué? Porque la población es normal y la varianza es conocida. Estamos en el primer caso, donde no hay necesidad. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Para ejercicios voy a dejar acá ejercicios número 17, 21 y 24 de la página 600 y 601. Enviar eso al Classroom. Con esa información que les he dado de esta resolución, ustedes están en condiciones de poder resolver estos ejercicios del libro que está en esa página. ¿Sí? Entonces, por favor, enviar al Classroom. Al Classroom. De la materia, ¿no? Al Classroom de la materia. Donde en el Classroom de la materia voy a colocar acá ese trabajo. Voy a crear una tarea que voy a llamar tarea de distribución de la media muestral. Ejercicios, ¿qué ejercicios son? 17, 21 y 24. 17, 21 y 24 de la página 600 y 601 del libro de Rufino Moya. Muy bien.
Fecha de entrega voy a colocar hasta el jueves 30. Luego, tema, voy a crear tema media muestral. Listo, está creada la tarea y ustedes verán si trabajan o no trabajan. El otro caso es la situación de tener este enunciado. Dice, supongamos que las notas de un examen de estadística se encuentran distribuidas normalmente con media mu y desvío estándar sigma. Si 75, 45, 52, 63, 58, 70, 48, 53, 71, 38 es una muestra aleatoria de dicha población de notas, calcular la probabilidad de que la media poblacional se encuentre comprendida entre 51 y 75 puntos. Lean bien, entiendan bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto del enunciado? Bien, tenemos entonces de la lectura de este enunciado. Primero, la población está normalmente distribuida, o sea, tenemos una población normal de una variable X. Esa variable X representa la nota de un examen de estadística. Está definido en puntos en una escala de 0 a 100. Entonces, la definición de X es la nota en un examen de estadística de esa población. Luego tenemos el enunciado de que es normal. Aquí tenemos una muestra de tamaño 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos una muestra de tamaño 10. El desvío estándar es desconocido, por consiguiente, ¿cuál de las tres situaciones está definida a través de este enunciado? ¿A cuál de las tres situaciones que hemos definido al inicio de esta clase se atribuye el enunciado de este problema? Una población normal con varianza desconocida, la muestra pequeña, estamos hablando de que la media muestral será una variable aleatoria cuya distribución de probabilidad sea la distribución T de estudio, ya no la normal. Sería la normal si el desvío estándar fuera conocido. Si el desvío estándar fuera conocido, estuviéramos en el primer caso, donde, sabiendo que es normal y de varianza conocida, cualquiera que sea el tamaño, la media es normal. Pero en este caso no se conoce la varianza y la muestra es pequeña, por tanto la media muestral es una variable que sigue la distribución T de estudio. Aquí está el desglose de lo que acabo de explicaros. Tenemos la afirmación de que X es normal, tenemos de que es una muestra pequeña, 10 notas. Con la información de esa muestra podemos calcular la media de esa muestra, el desvío estándar en cualquiera de las dos versiones, pero como es una muestra menor que 30, debemos tener muy en cuenta de que la media ya no será normal, será una T de estudio. Si es una T de estudio, entonces existe una variable T que tiene la misma estructura que la variable Z,
a excepción de este símbolo que representa el desvío estándar de la muestra. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Es calcular la probabilidad de que la media de la población se encuentre entre esos dos valores referidos en el enunciado del problema. La media de la población. Y la media de la población forma parte de esta variable de transformación a la variable t. Entonces, estoy en condiciones de poder transformar este enunciado de probabilidad en términos de la variable t. Y con esa transformación, en lugar de utilizar la normal, voy a utilizar la información de una distribución t de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, ese cálculo de probabilidad puedo transformarlo en términos de la t de student, donde puedo ver que la media poblacional está precedida de signo negativo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tomar en cuenta esa situación. Voy a cambiar de signo. Al cambiar de signo, cambia de sentido la desigualdad. Luego sumo la media a todos los miembros de esta desigualdad. No ha sido afectada en nada. Luego divido por este cociente todos los miembros de esa desigualdad, quedando transformado entonces en términos de la variable t. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un cálculo de probabilidades que involucra a la distribución t de student. Entonces, necesito conocer estos valores para poder utilizar los mismos en la tabla correspondiente. Entonces, ¿dónde voy a buscar esa información? Es información de la muestra. El tamaño de la muestra es conocido, es 10, pero no conozco ni la media ni el desvío estándar. Entonces, tengo los datos. Los datos son esos 10 datos que están en el enunciado del problema. Entonces, puedo utilizar estos datos para calcular la media de esta muestra y la varianza de esta muestra o cuasi varianza. Para calcular esos datos, ustedes disponen de sus máquinas de calcular y pueden utilizar la máquina de calcular para poder hacer esos cálculos directamente. Utilizando la máquina de calcular, ingresando todos estos datos, ingresen y vean los resultados que va a arrojar sus máquinas. ¿Han sacado? Tendrían que haber llegado a estos resultados. N igual a 10, la media 57.3 y este desvío estándar es el desvío estándar muestral. Si están con la máquina 570 es el S, no es el sigma. Aquí yo tengo que utilizar el S, que es el desvío estándar muestral. Cuidado, cuando están utilizando la máquina siempre van a tener los resultados del S y del sigma. El S que hace referencia a la distribución muestral con denominador n-1 y el sigma que hace referencia al desvío estándar poblacional o de la muestra con denominador n. O sea, tienen que saber distinguir entre esos dos valores. Entonces, al reemplazar, tendría los valores correspondientes para la variable t, que estaría dada por este.
Estamos hablando de una curva y similar a la normal, o sea, no nos vamos a equivocar, haciendo una campana lo más próximo de una simétrica, sabiendo que es 0 el valor del centro, ¿sí? Y que a su izquierda hay 0,5 de área, a su derecha 0,5 de área, entonces hay simetría. Bien, todas esas características deben ser consideradas. A la izquierda tenemos el menos 4,57 y el otro tenemos 1,62. Se ha definido ese sector como el área que yo necesito calcular para poder buscar el valor numérico de él. Entonces, ustedes podrán ver de que esta área no es más que, como en toda fiesta de matrimonio, de cumpleaños, cuando hay una torta que cortar, cortamos aquí un corte y desechamos esto. Cortamos aquí un corte y tenemos esto. Entonces estamos hablando de calcular la probabilidad de que t sea menor al límite superior, ¿sí? Menor o igual cuando los grados de libertad son 9. Este 9 es el tamaño de la muestra, que es 10 menos 1, menos la probabilidad de que la variable t sea menor o igual a 4,57 con las mismas condiciones. Entonces pasamos a buscar la tabla T de Student. Buscamos qué cosa. Tenemos los grados de libertad y tenemos los valores de t, por consiguiente es una lectura directa. Los grados de libertad, los valores de t y la probabilidad que se tiene en ello. O sea, cuando estamos con las tablas, ¿dónde están las tablas? En el grupo de tablas, ahí está la T de estudio. Entonces tenemos 9 grados de libertad. Entonces, en esta fila se encuentran los valores posibles de t. Los valores posibles de t. Ahí es donde yo tengo que identificar el valor que corresponde a lo que estoy calculando. Estoy calculando para t, ¿cuánto? Menos 4,57. Menos 4,57. Menos 4,7. No existe ese valor porque está más a la izquierda es menos 3. Era el menor valor, entonces puedo aproximar a su probabilidad del menor valor, que es menos 3,25. Su probabilidad a su izquierda es 0,005. Menos 4 puntos y alguna cosa está mucho más a la izquierda. Está mucho más a la cola, por consiguiente puedo considerar como aproximadamente 0. El otro valor es 1,62. 1,62. Puedo observar de que hay 1,83 y hay 1,38. Entonces, si tengo que usar esta tabla, tengo que hacer una interpolación lineal entre estos dos valores para hallar una probabilidad que está entre 0,90 y 0,95. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es una interpolación lineal. En esa interpolación lineal tenemos las distancias entre 0,38 y 83 con las probabilidades de 0,90 y 0,95. Hasta 1,62 es 0,24. 0,24 más 1,38 es 1,82 o 62, perdón. Entonces voy a sumarle a este 0,90 el x que corresponde a esta variación. ¿Cuánto sale eso? Para una distancia de 0,05, que está en términos de probabilidad, hay una diferencia de ¿cuánto? De 0,45 para pasar de 1,38 a 1,83. Entonces, para la distancia de 0,24 que requiero en esta
categoría tendré X, y calculando ese X es 0.027. Entonces, la probabilidad de que ese T sea menor o igual a 1.62 con 9 grados de libertad es 0.927. Como este otro es 0, entonces 0.92 menos 0, 0.927. Ese es el resultado de ese cálculo de probabilidad. Utilizando Excel tenemos ese comando. Como se conoce la variable t y se conocen los grados de libertad, estamos hablando del uso directo de cálculo de probabilidad. Entonces, la función que se utiliza en Excel es la función distribución de t. O sea, aquí en cualquier celda pongo igual y distribución. Por las iniciales ahí aparecen las distribuciones que están presentes en el grupo de funciones estadísticas. Aquí tenemos entonces la distribución binomial, tenemos la distribución negativa, chi cuadrada con 2 colas, la exponencial, la F, la gamma, distribución hipergeométrica, logarítmica normal, la distribución normal estandarizada, la distribución normal, la distribución T, 2 colas, la distribución T, cola a la derecha, distribución con cola a la izquierda. Entonces voy a dar Enter y tendría, me ha dado distribución, ¿dónde está? N. Ahí me pide el X. El X hace referencia a este valor de la variable T, es 1.62. Entonces coloco 1.62, me pide los grados de libertad, 9, y me pide si quiero la función acumulada o no acumulada. ¿Sí? Ahí está. Debo colocar verdadero cuando busco la función acumulada y falso cuando busco el valor de la función de probabilidad. Entonces aquí yo tengo que colocar verdadero. Cuando hago ejecuto, aquí está el valor de 0.9302. Este es el valor exacto que me da el programa que está dentro de él. Por interpolación lineal he llegado a ¿cuánto? He llegado a un valor distinto. He llegado a 92.7. Y de manera exacta era 0.9302. ¿Sí? No, redondeando a 4 dígitos, 0.9302. Voy a colocar acá para no... que es el verdadero valor. ¿Sí? Este es el verdadero valor y esto es el calculado a través de una interpolación lineal. Hay una pequeña diferencia que son diferencias numéricas referidas a la precisión de cálculo del software que se ha utilizado. ¿Alguna pregunta?
¿Alguien tiene alguna duda? Ni en el chat, ni en el micrófono, ni la mano. Bueno, recién es las 9:30, entonces continuamos. Para el mismo problema, determinar los límites del intervalo L1, L2, tales que cumplan esta condición y sea un intervalo central. Estoy hablando para el mismo enunciado, para la misma muestra, o con los mismos datos de la muestra. Quiero determinar los límites del intervalo L1, L2 central, tal que cumpla esta propiedad, de que la media de la población se encuentre entre esos dos límites con una probabilidad de 0.95. El procedimiento es similar a lo que hicimos en la etapa anterior. Sabemos que la variable media muestral es una t-de-Student porque es una población normal, la varianza es desconocida y la muestra que estamos utilizando es pequeña. Con esos argumentos, tengo entonces la variable de transformación, la variable t que involucra a ella y confirma de que se trata de una variable aleatoria con distribución de probabilidad t-de-Student con n-1 grados de libertad. Por consiguiente, todo lo que está formulado en términos de la media muestral o la media poblacional, formulada en términos de la variable t-de-Student. Entonces, quiere decir que esta afirmación puede ser traducida en términos de t. Traducida en términos de t significa que tengo una campana en donde está la distribución de probabilidad de la variable t con 9 grados de libertad. Ese intervalo central que cumpla con la misma condición de lo requerido, 0,95 de área. Si es 0,95 de área, para completar toda la campana es 0.05 lo que falta. Como es simétrico y es el intervalo central, quiere decir que las colas van a tener la mitad de 0.05. O sea, 0.025 a la cola a la derecha, 0.025 cola a la izquierda. De esa manera se completa toda la campana con área igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Tenemos acá este enunciado. Con esa igualdad tendría la reafirmación de que la variable t está localizada entre el valor de t para 0.025 de área a su izquierda con 9 grados de libertad y t 0.975 con 9 grados de libertad va a generar esta probabilidad de 0.095. Luego reemplazo lo que representa la variable t en la igualdad de transformación. Su expresión equivalente es esta diferencia. Esta diferencia sobre este denominador. Entonces, con esta información puedo despejar mu. Al hacer las operaciones algebraicas de despejar mu, cuya primera etapa es multiplicar todo por sigma o por S circunflejo raíz cuadrada de n, y luego hacer la diferencia de la media muestral, luego cambiar de signo, se llega a esta conclusión.
Todo eso es una etapa de manipulación algebraica con el objetivo de despejar el parámetro mu. ¿Por qué debo despejar? Porque estoy buscando esos límites L1 y L2 expresados o comparados respecto de mu. Por eso voy a despejar mu. Entonces, de esta forma tengo que se identifica el límite L1 y el límite L2. En el límite L1, ¿qué tengo? Necesito la media muestral, necesito esta variable de t, que tengo que leerla en la tabla, necesito esta información de la muestra y todo aquello. Entonces, la lectura de la tabla, tengo 0,975, 9 grados de libertad, la intersección, identifico el valor. Lo mismo ocurre con el L2, necesito este valor de t. Como es simétrico, es simplemente buscar uno de ellos y el otro es con signo negativo. Reemplazo todos los valores que corresponden al desvío estándar, al tamaño de la muestra, en la media muestral, y tengo el valor de L1 y de L2. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿puede volver a explicar cómo sacó L1 y L2? Me confundí un poco. Ya. Primero tenemos que entender el enunciado de problema. El enunciado de problema dice para los mismos datos del problema. Determinar los límites del intervalo L1, L2, tales que cumplan esta condición y el intervalo sea central. ¿Sí? Entonces, este es el enunciado de problema, está indicando todo lo que está en verde. Ahora, ¿qué es lo que sabemos del enunciado de problema y la resolución que se hizo en la primera etapa? Sabemos que por los datos que se dispone en el enunciado, la media muestral es una variable aleatoria que sigue la distribución t de estudio. Si es una variable aleatoria que sigue la distribución t de estudio, entonces existe para una situación específica una campana de la t de estudio con los grados de libertad que corresponde, que tiene las mismas características que la normal, es simétrica respecto del cero, es campaniforme unimodal, asintotal, tenemos toda esa información. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta formulación que está dado en términos de mu y de LED, porque al ser t de student y la variable t involucra a estos conceptos, involucra el concepto de la media muestral, involucra el concepto de la media poblacional, entonces la distribución t de student se puede particionar de la misma manera que este enunciado, que garantiza que el área en la parte central sea 0,95. Si es en la parte central, quiere decir que las colas tienen el mismo tamaño, misma área. Falta 0,05 para completar la unidad de toda la campana, entonces la mitad están en las colas. O sea que tenemos acá una cola a la izquierda de T sub 1 con área igual a 0,025. Tengo acá un valor T sub 2 cuya área a su izquierda es 0,975. ¿Por qué 0,975? Es 0,95 más esto 0,025, lo que da todo el área total. ¿Sí? Significa entonces que la probabilidad, haciendo referencia a la distribución t de student, puedo especificar los valores de t
especificar los valores de t en términos de área a su izquierda y los grados de libertad, eso genera esta igualdad, que es una verdad. Luego reemplazo el valor equivalente de t en términos de las medias, eso de esta igualdad. El t es igual a esto. Entonces, en lugar de t voy a utilizar ese cociente y tengo la misma expresión. Ahora aquí lo que tengo que hacer es, estoy buscando la probabilidad calculada en términos de la media poblacional, no en términos de la media muestral. Por consiguiente, necesito, para identificar ese L1 y ese L2, una expresión donde se pueda, términos de la media poblacional y información que pueda generar la igualdad para estos dos límites. Entonces, de acá yo despejo mu. ¿Cómo hago para despejar mu? Primero desaparezco el denominador. ¿Cómo hago para desaparecer el denominador en esta desigualdad? Multiplico por ella toda la desigualdad. Luego, ¿qué hago? Necesito desaparecer la media muestral de acá. Voy a restar la media muestral a todos ellos. Luego aparece la media poblacional, pero con signo negativo. Cambio de signo. Cambia de sentido la desigualdad. Y se tiene entonces esta expresión que es fruto de esa manipulación algebraica en esta última con el objetivo de despejar esta expresión. Entonces ella queda explícita, una expresión dada en términos de la información muestral que define el límite inferior y otra expresión dada en términos de la información muestral que define el límite superior. Lo único que tengo que hacer es buscar los valores de esos símbolos que están en cada uno de estas funciones, esos límites. El único que no está relacionado con la muestra es la variable t de student. Entonces, esta es obtenida de la tabla, una lectura directa cuando se tiene un área acumulada. Si ustedes me permiten, la tabla t de student con 9 grados de libertad, 97,5, aquí está esta probabilidad, ¿sí? 9 grados de libertad, voy y busco la intersección y estamos con este valor de 2.262. Entonces, esta simbología de este t con esta probabilidad como subíndice y los nuevos grados de libertad se reemplazan por 2.262. Es un valor calculado, esto hemos calculado de los datos, tenemos toda la información, puedo hacer cálculo y tendríamos esta probabilidad. Respecto de este otro valor, con 0.025 de área, es la parte complementaria, por consiguiente el signo es negativo. El signo es negativo y tendría entonces multiplicado por todo eso. ¿Sí? El L1 sería la muestra, el tamaño, yo digo la media muestral, menos este con signo positivo, por eso va a dar 8.7, que es este error. Entonces, al restarlo, voy a tener 48.53. Al sumarlo ese valor, voy a tener el otro valor, que es 66. ¿Sí? El L2 menos el este va a dar una suma y va a dar 66. Por tanto, la probabilidad de que la media de la población con esa información de esa muestra de tamaño 10 se encuentre entre estos dos valores es 0,95. Y esta es la vista de
el uso del Excel para calcular esas probabilidades, los valores de probabilidad y el valor de T para esa probabilidad. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Hemos llegado a completar nuestro horario clases. Voy a quedar en esto para el día viernes. Para el día viernes 1 de octubre. Vamos a analizar la distribución de la varianza muestral. Hemos analizado de la media. Ahora sabemos que la varianza también es una estadística y vamos a buscar qué distribución sigue esta estadística. Eso vamos a verlo en la próxima clase. Muy bien. Si no hay preguntas, estoy en condiciones de agradecerles por la presencia. No me dio tiempo para hacer la llamada de lista, pero de todas maneras hay 48, 47 personas en sala al final. La interpolación es una operación de la regla de 3 simple directa. O sea, aquí cuando hacemos esta interpolación, ¿dónde hicimos interpolación? Aquí, ¿verdad? Estamos hablando de hacer una simple regla de 3, de comparar esta variación en probabilidad y esta variación en términos de T. Se supone para la interpolación lineal que la variación es lineal, entonces por eso que resultan los errores. En este caso yo necesito el valor de 1.62 que no está en la tabla. Entonces necesito conocer cuál va a ser la probabilidad para ese valor de 1.62 si considero lineal esta diferencia de 1.62 menos 1.38, que es 0.24. Voy a aumentarle a 0.90 en un valor X. Entonces aquí la diferencia es 0.05. Para esa diferencia de probabilidad hay una diferencia de ¿cuánto? 1.83 menos 1.38, ¿cuánto es? 0.45. Para la distancia que yo quiero para alcanzar este valor, que es 0.24, será X. Entonces ese X calculando da 0.027. Esa probabilidad debe ser adicionada a 0.90, porque me estoy trasladando en el mismo sentido para llegar a este punto. Por consiguiente, al trasladarme en este sentido, la probabilidad está creciendo, entonces tengo que adicionar. Y voy a adicionar a 0.90 y tengo 0.927. Esa es la explicación de la interpolación lineal. No sé si hay alguna pregunta más. Muy bien, jóvenes, los espero el día viernes para continuar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.